Hola, de parte del Tecnológico de Tláhuac, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, hoy vamos a explicarles sobre el sistema Wronskiano. Bien, el Wronskiano es un determinante que sirve para determinar un conjunto de funciones que son linealmente dependientes o linealmente independientes. Cuando nosotros tenemos dos funciones y1 y y2, es el Wronskiano de dos funciones. Se define de la siguiente manera. Se escribe como W de y1 y y2 para indicar que estamos determinando. Estas dos funciones se definen como el determinante que está formado en la primera fila, por las propias funciones de y1 y y2, en la segunda fila por las derivadas de dichas funciones, y1' y 2'. Enseguida vamos a ver un ejemplo para que esto quede más claro. Bien, es que ya no se define no solamente para dos funciones, sino para cualquier cantidad de funciones. Por ejemplo, si tenemos ahora tres funciones de y1, y2 y y3, el Wronskiano se define como un determinante que ahora va a ser 3 por 3 y que en la primera fila tiene a las tres funciones, y es y1, y2 y y3. En la segunda fila tiene a las derivadas de dichas funciones, y en la que sigue tiene las otras funciones en general. Cuando tengamos un conjunto de n funciones de Wronskiano, a n de esas funciones se define como un determinante n por n, donde en la primera fila aparecen las n funciones, de la segunda fila aparecen sus derivadas. La tercera fila aparecen sus segundas derivadas y así sucesivamente, hasta que la última fila aparece en su n con su enésima derivada. Bueno, esto es básicamente la definición del Wronskiano. A partir del Wronskiano, volver a definir cuando un conjunto de funciones es linealmente dependiente e independiente. Por ejemplo, dos funciones y1 y y2 linealmente independientes si solamente si su Wronskiano no es distinto de cero. Eso significa que dos funciones van a ser linealmente dependientes si y solamente si el Wronskiano es igual a cero, y esto aplica no solamente para dos funciones, también para tres funciones. Si el Wronskiano no es distinto de cero, significa que las tres funciones son linealmente independientes, y si es igual a cero, su Wronskiano significa que son linealmente dependientes, y en general para cualquier conjunto de funciones. Vamos a aplicar esto en un ejemplo. Consideremos las siguientes dos funciones, y1 igual a x cuadrada más 5x y y2 igual a 3x cuadrada menos x. Y vamos a determinar si estas dos funciones son linealmente dependientes o linealmente independientes. Para determinar eso vamos a necesitar calcular las derivadas de estas dos funciones. Son derivadas muy sencillas. La derivada de la función 1 es la derivada de x cuadrada, que es 2x, y la derivada de 5x, que es 5, entonces queda 2x más 5. Y la derivada de la función 2 a ser 6x menos 1. Ahora que ya tenemos las derivadas, formamos el Wronskiano, que ya no de esas dos funciones, recordando que en la primera fila se colocan las funciones como tal, x cuadrada más 5x y 3x cuadrada menos x, y en la segunda fila van sus derivadas, 2x más 5 y 6x menos 1. Ahora hay que calcular este determinante. ¿Qué es un determinante? Que 2 por 2 o determinante de 2 por 2, recordemos que para calcularlo simplemente se multiplica la diagonal. En este caso la forma x cuadrada más 5x por 6x menos 1, y luego esto se le resta la multiplicación de la otra diagonal, x cuadrada más 5x por 6x cuadrada menos 3x cuadrada menos x por 2x más 5. Hay que hacer esta operación y fijarnos si el resultado es igual a 0 o distinto de 0. Significará que las funciones son linealmente independientes, y si nos queda igual a 0 significará que son linealmente dependientes. Vamos a hacer esto entonces, las operaciones. Simplemente hay que hacer las multiplicaciones aquí y nos queda este resultado al multiplicar estos dos binomios y al multiplicar estos otros dos binomios, que de este otro resultado todo es simple álgebra, así que ya no les explico paso a paso. Hay que reducir términos semejantes. Vemos que varios términos se cancelan. Por ejemplo, este 6x al cubo con 6x al cubo se cancela, 5x con 5x también se cancela. Al hacer las operaciones con las cuadradas nos queda ese término 16x cuadrada. Vemos entonces que como resultado no nos quedó un 0, y cuando me refiero a un 0 me refiero a la función constante 0, porque en este caso nos queda una función es 16x cuadrada, la cual vale 0. Si x vale 0, pero solamente si x vale 0, si x es distinta de 0, esta función es distinta a 0.
así que en general la función es distinta de cero. Por lo tanto, como el Browniano ya no nos dio algo distinto de cero, concluimos que las funciones y1 y y2 linealmente independientes, y así es básicamente como se aplica el Browniano. Si tuviéramos tres funciones, básicamente sería lo mismo, colocamos las tres funciones en la primera fila, sus derivadas en la segunda, después hacemos el determinante 3 por 3 y este sería un poco más largo.